Son exactamente 19 artículos los que leyó recién la locutora oficial y que conforman el texto que firmé hace unos instantes y que ingresará hoy mismo al Senado de la Nación, y son más o casi 50 páginas de fundamentos claros y precisos. Pero yo quiero hablarle a todo el pueblo argentino de esto que significa lo que el primer título de la ley habla, y que es precisamente de la recuperación de la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina. Realmente somos el único país de Latinoamérica, y yo diría casi del mundo, que no maneja sus recursos naturales. Pero hubo motivos más fuertes aún para tomar esta decisión. No sé dónde está la señorita que iba a manejar el PowerPoint. Es la primera vez que voy a ver PowerPoint, así que no sé cómo me va a ir. Vamos a intentar hacerlo bien. Situación de Repsol YPF 1999-2011. Primer cuadro, por favor. Después de 17 años, la política que se implementó desde que se desnacionalizó YPF en el año 1998, por primera vez en el año 2011, como ustedes pueden ver, esa importante barra roja, nos convirtió en importadores netos de gas y petróleo con un déficit de 3.029 millones de dólares. Quiero que quede bien claro, es la primera vez en 17 años que la República Argentina tiene que importar gas y petróleo, y que esto no significa un pasivo hidrocarburífero por primera vez en la historia, de más de 3.000 millones de dólares. El segundo, la reducción en el saldo comercial fue entre el 2006 y el 2011 del 150%. En 5 años, pero fundamentalmente en el año 2011, como ustedes podrán ver, allí se produce la importación en combustibles en millones de dólares a partir del año 1995, y luego el último año, la última barra que duplica el 2010, es el 2011, donde tuvimos que importar combustibles por 9.397 millones de dólares. Para que ustedes tengan una idea, casi iguala el superávit comercial argentino, que fue de 10.437 millones de dólares el año pasado. Obviamente, bastaría con mostrar estos dos gráficos para decir que de proseguir esta política de vaciamiento, de no producción, de no exploración, prácticamente nos tornaríamos con el nivel de crecimiento, actividad, industrias, trabajadores, en un país inviable. Pero lo más grave, nos tornaríamos en un país inviable por políticas empresariales y no por falta de recursos, porque somos el tercer país en el mundo, tal cual lo dice la propia agencia de petróleo y energía de Estados Unidos, luego de China y Estados Unidos, en tener gas shale, de reciente descubrimiento. Pero igualmente no se trabajó ni se produjo sobre el gas convencional que existe, y a continuación vamos a detallar. Allí está la caída de las reservas de petróleo, parece casi la trompa del elefante, esa última parte, la trompa del elefante. Pero bueno, eso es la caída en millones de barriles. Desde el 2001 a la fecha se redujeron las reservas de petróleo en un 50%. Pese a todo esto, que indicaría que entonces la empresa debía dar pérdidas, porque si bajaron las reservas, si se redujo la producción de petróleo y soy una empresa
que vende petróleo, que vende nafta, que vende gasoil, que vende fuel oil, debería haber perdido. No fue así. El próximo es, pese a haber contraído su nivel de producción, YPF logró más que duplicar sus ventas a través de aumento de precios en millones de dólares corrientes, en un 113% desde el año 2003 a la fecha, siendo precisamente el año donde más tuvimos que importar los argentinos combustibles, el mayor año de ventas en millones de dólares corrientes, vendieron por 12.425 millones de dólares. La utilidad neta entre el año 1999, que fue, ustedes se acuerdan, en el 98 cuando se desnacionalizó, que ese fue el gran problema, la desnacionalización, la pérdida de los resortes que todo Estado nacional debe tener sobre instrumentos básicos que atraviesan transversalmente a todos los sectores de la producción, desde los sectores más primarios hasta los sectores de mayor valor agregado, pasando, por supuesto, por los millones de usuarios y consumidores que deben hacer uso de combustibles. La utilidad neta de YPF entre el año 1999 y 2011 ha sido de 16.450 millones de dólares. Los dividendos pagados entre la misma fecha, dividendos, ha sido de 13.246 millones de pesos. Ahí está exactamente en la distribución de dividendos y en la no inversión las claves de por qué hoy tenemos que estar haciendo esta importación que también va a ser muy fuerte este año, pero que vamos a seguir sosteniendo porque necesitamos seguir sosteniendo el crecimiento de la República Argentina, que es la inclusión y el trabajo de millones de argentinos. El próximo cuadro, ustedes no lo van a ver porque está muy pequeño, pero se los voy a decir yo, que es la inversión de Repsol YPF y su recupero. Cuando en el año 98, en el año 99, toma el control, paga por ello 13.158 millones de dólares. El total de dividendos, como les dije, había sido de 16.000 millones de dólares. Le ingresó por la venta al grupo argentino del 25,46% de las acciones de YPF, 3.539 millones de dólares. Los ingresos de las ventas del 17,09% en la bolsa, cuando se venden acciones en la bolsa, fueron por un total de 2.704 millones de dólares, con lo cual el saldo de la inversión, ingresos menos egresos, es a la fecha de 8.813 millones de dólares. Quiero mencionar que no estamos ante un hecho inédito. En realidad, en América Latina somos el único país, reitero, que no maneja, y el modelo además que hemos elegido no es un modelo de estatización, que quede claro. Es un modelo de recuperación de la soberanía y del control de un instrumento fundamental porque seguimos conservando la forma de sociedad anónima, seguimos funcionando de acuerdo a la ley de sociedad privadas. Vamos a hacer una conducción y una dirección de la empresa absolutamente profesionalizada y cuando digo esto también quiero hacer una autocrítica de nosotros los argentinos que durante mucho tiempo en distintos sectores de la economía manejados por el Estado lo manejamos con un criterio casi partidario o de política que terminó sirviendo y dando fundamento a los discursos de que el Estado era inútil y que solamente los privados podían administrar los recursos del Estado. Está demostrado en esta administración que los recursos del Estado pueden ser administrados correctamente también. La necesidad de alinear los intereses del Estado nacional
y sus provincias, porque no hay nación sin provincias, ni hay provincias sin nación. Por la reforma de 1994, ustedes saben, en la cual tanto luchamos, la propiedad de los yacimientos se transfirió precisamente a las provincias. Pero también no es menos cierto que esto en cierta manera actuó como una desmembración del poder negociador que tiene un Estado frente a compañías de altísimo poder de inversión y de altísimo poder. Y yo sé porque he estado casada 12 años con un gobernador y sé lo que significa administrar todos los días las urgencias, las necesidades, y muchas veces se adoptan decisiones, y no porque los gobernadores no quieran defender los intereses de sus provincias, sino que muchas veces se encuentran acuciados por necesidades muy importantes que tienen que cubrir, como la educación, la salud, obras importantes, que les quitan y les restan poder de negociación por no tener espaldas suficientes para poder lograr mejores condiciones. Yo estoy segura que esta conformación en el 51%, que además, ¿por qué hemos establecido un pacto de sindicación? Seguramente mucha gente que nos escucha no sabe qué es un pacto de sindicación de acciones. Un pacto de sindicación de acciones es que los que están sindicados tienen que votar siempre en la misma forma. Por eso quise asegurar que los intereses de la nación, que los intereses de la provincia no se disociaran y, por lo tanto, de aprobarse la ley, siempre la República Argentina y sus provincias van a tener que actuar y votar en la misma forma en la administración de su empresa energética Testigo y Madre. También quiero decirles que nosotros no vamos a caer en creer que se puede manejar una empresa petrolera que debe producir bienes y servicios que requieren alta inversión, comercialización y distribución de una manera liviana. Por eso hemos dejado sentados principios muy claros en esa ley acerca de la profesionalización y vamos a convocar a muchos argentinos que se fueron afuera del país, que tal vez ocupan cargos importantes en otras empresas, porque tenemos argentinos inteligentes que nos han tomado en todas las empresas, muchas veces de otros países, porque somos muy importantes y porque tenemos gran experiencia. Vamos a convocar a los que se fueron y también a los que se quedaron y que apuestan a poder tener nuevamente una empresa que sea orgullo de los argentinos. Yo les puedo asegurar que voy a poner todo el esfuerzo y todo el compromiso en que ese grado de profesionalización de argentinos, que conjuntamente con nuestras provincias y el Estado Nacional puedan darle a YPF el lugar que YPF y los argentinos merecemos. Esto de la profesionalización no es una cuestión menor. Queremos gente que sepa, pero que además esté comprometida con un proyecto de país que no tiene nada que ver con partidos, por favor, que no tiene que ver con partidos ni facciones políticas. Tiene que ver con un país sustentable, con un país que tenga desarrollo y crecimiento. Tiene que ver con nuestra propia historia. Este tubito que ustedes ven allí corresponde al pozo número 2. Pozo número 2, descubierto el 13 de diciembre de 1907 en Comodoro Rivadavia. Es el primer petróleo argentino. Me lo regaló el año pasado en una cajita especial. La cajita era una cajita también de aquella época. Lo voy a poner ahí porque tengo miedo que se caiga, se mueve. Pero lo ven, ¿no? Este petróleo fue el primer petróleo argentino. Me lo trajo la familia Bernal. Yo no sé si estará acá su nieto o estará por allí. Federico Bernal, que muchas veces publica artículos y ha escrito libros sobre este tema. Su abuelo materno era el director general de Minas, de Geología e Hidrología de la República Argentina. Era el titular de esa dirección
y bajo su égida se hizo la exploración y se obtuvo este petróleo. Él vino con su padre y su madre, o sea, la hija del ingeniero Emerit, que atesoraban esto y lo atesoran como lo que es para ellos un tesoro familiar, y creo que para nosotros los argentinos un tesoro histórico y de profundo contenido. La cajita era una cajita rosa que era tan antigua como esta, que tenía la forma del petróleo y que encajaba perfecta. Se la di a una persona para que me la cuidara, de mis colaboradoras cotidianas. Bueno, la cajita no apareció, pero un día apareció este tubito. Solo estamos buscando la cajita, nadie se acuerda, nadie me dice que yo no la vi, yo no la puse, yo no la toqué. Yo creo que alguna no se acuerda dónde la puso y por eso no me lo dice. Pero esto apareció hace 15, 20 días atrás en mi biblioteca, al lado de una piedra celeste y blanca que tengo. Y yo digo, bueno, quería mostrarle a los argentinos lo que fuimos capaces de hacer hace tanto tiempo. Luego más tarde, otro gran presidente argentino, el presidente Hipólito Yrigoyen, fundó Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Fundó Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que desarrolló desde entonces una tarea muy importante en la República Argentina. Por eso quiero decirles que esto es una política de Estado que debe unirnos a todos los argentinos, cualquiera sea su pertenencia. Acá no hay dueño de YPF de nadie, es de todos, YPF es de todos. Esto quiero que lo tengamos muy claro. Yo quiero convocar a sus trabajadores, a todos los que están en el pozo hoy, a sus estacioneros, a todos los hombres y mujeres que tienen que ver con que la Argentina tiene que seguir creciendo, tiene que seguir andando, a que cada uno en su puesto de lucha ayude a reconstruir esta gran empresa para todos los argentinos, pero que además inspire tal grado de confianza que permita asociarnos, porque no debemos tener en ese sentido falsos prejuicios. En tanto la dirección sea llevada por argentinos, no tenemos que tener prejuicios bajo la forma de joint ventures, de unidades transitorias de empresas y de todas las modalidades modernas de negocios que hoy imperan en el mundo, asociarnos con otras empresas estatales, con empresas privadas, con capitales nacionales, pero tengan en claro que ese 51% no va a ser manejado por ningún grupo económico, ni local ni nacional, porque debe ser manejado por el Estado Nacional. Asegurando a través de la profesionalización de su management que vamos a tener recursos y que va a ser rentable. Por eso también hemos decretado la utilidad pública únicamente sobre el 51% de las acciones que poseía Repsol, que posee en realidad un 56, casi un 57%. Es el 51% para tomar el control. No hemos afectado ni a aquellos que con buena fe compraron en la bolsa y por lo tanto operan en bolsa, ni tampoco de ningún otro socio, porque tenemos en claro que esta fue una política que desgraciadamente no pudo ser revertida y que se profundizó del modo tal en que lo explicamos en este fatídico, diría yo, año 2011, fatídico de lo energético, digo, ¿no? Tal vez pensando que a lo mejor, como tantos decían, iba a venir otro presidente en lugar de esta presidenta. Yo no puedo dejar de pensar eso, de sacarme eso de la cabeza. Tal vez esté equivocada, lo admito, pero la verdad que me llama la atención ese salto brutal de ir al 100% en la importación de combustibles de un año para el otro, cuando si bien el año 2011 fue un año de crecimiento importante, el año 2010 también lo fue. Bueno, creo que la convocatoria a todos los argentinos, también a todos los dirigentes de los diversos partidos políticos, porque esto, les reitero, no es para un partido ni para un sector,
es para todos los argentinos. No lo creamos nosotros, YPF, reitero, pero es más, y para ser clara, durante un gobierno de nuestra gestión partidaria, porque uno no es peronista en un momento y después deja de ser peronista. Yo he sido peronista siempre, opositora, y me hago cargo de lo mío y de los demás también. Me hago cargo de lo mío y de los demás. Quiero, con esto para finalizar, convocar a todos los argentinos a esta tarea y también decirles que he dictado un decreto de necesidad y urgencia decretando desde el día de hoy la intervención de la empresa, colocando al frente de la misma como interventor al ministro de Planificación Federal, conjuntamente acompañado también en esa gestión fueron los 2 funcionarios con los cuales me estaba reuniendo ayer a las 7:30 acá, por eso me fui antes de Cartagena de Indias. Qué maravillosa ciudad, qué símbolo además del colonialismo de todos los tiempos, del español sobre nosotros y la muralla para defenderse del imperialismo y colonialismo inglés que los arrasó y saqueó. Sir Francis Drake, ¿sabían? Año 1533 fue saqueada e incendiada Cartagena de Indias y se construyó el muro y luego fueron sitiados. Por eso es Cartagena la heroica. Yo decía ayer, pensar que todos los que estamos sentados aquí, todos los presidentes, somos presidentes de países cuyo origen fue colonias, de los ingleses, de los franceses, de los holandeses, de los españoles, de los portugueses, pero bueno, todo un símbolo. Pero ayer por eso a las 19:30 tenía que estar aquí en Buenos Aires para reunirme con el ministro de Planificación y con el señor viceministro de Economía, el licenciado Kichilov, que también participará en la intervención en lo que hace a los aspectos económicos y financieros, porque está el negocio petrolero y está el negocio también comercial y financiero. Y precisamente cuando uno mira estos números ve que hubo poco de negocio petrolero y mucho de negocio económico y financiero. Por eso es necesario tener muy controlado y muy vigilado los 2 frentes, como pasa en todas partes. Y también dirigirme a los empresarios argentinos, no los trabajadores que siempre nos han acompañado y que han resultado, sin lugar a dudas, los más beneficiados por este modelo y que van a tener también otra vez representación en la empresa estatal. Quiero referirme también a los empresarios argentinos en los cuales hemos puesto mucha confianza, mucho esfuerzo. Yo lo decía el otro día, miren, no saltar del petróleo a la yerba, pero muchas veces cuando uno toma decisiones para apoyar a los empresarios, para conformar un empresariado nacional, como tienen todos los grandes países del mundo, también necesitamos que entiendan la necesidad de comprometerse con los intereses del país. Yo el otro día cuando hablaba con el señor secretario, que espero que lo arregle esta semana, el precio de la yerba, porque no voy a aguantar que tenga un precio ridículo me hablan 30 y pico o 40 pesos el paquete de yerba. Sí, de todo. Cuando estás acá te tenés que ocupar del petróleo y de la yerba también. Porque, y las empresas y los productores también, que muchas veces nos encantaría a los productores poder darles los aumentos que piden. Yo sé que los gobernadores muchas veces están acuciados por que le piden tal o cual aumento, pero también hay que ser criterioso y saber que resulta muy difícil si hay aumentos en una punta del 100%, que esos aumentos, aunque sean en la producción básica, que esos aumentos no se traduzcan después en la punta de la góndola. Cierto es que también una parte, tal cual lo dije el otro día, deberá ser absorbida por la cadena en el medio, pero creo que todos aprendamos la lección, que no hay magia en economía, que no hay magia en los precios. Lo que sí le queremos decir a todos los empresarios argentinos
que, como nunca, han tenido rentabilidades en estos años del 2003 a la fecha, y que no es de gente inteligente pretender que solo a partir del precio se puede mantener rentabilidad o aumentar rentabilidad. Tienen que entender que debe ser a partir de mayor volumen, de mayor oferta, de poder incluir mayor cantidad de gente, de defender como defendemos, porque también hacemos una defensa irrestricta de la producción nacional. Esto nos vale críticas increíble, pero en algunos medios de comunicación, en todos los medios de comunicación de los otros países, defienden los intereses de sus empresarios. Este es el único país en que algunos medios de comunicación defienden los intereses de los empresarios de otros países. Y lo más grave es que cuando abro los diarios veo a esos empresarios que de aplicar las políticas que dicen ellos resultarían perjudicados, publicar propaganda en los diarios que precisamente son los que critican que protegemos los productos que ellos mismos ofertan en esos diarios. Es increíble, pero eso pasa en la República Argentina. Bueno, quiero decirle a todos esos empresarios que no vamos a tolerar, porque voy a seguir protegiendo la industria nacional. Pero además de proteger a la industria nacional, voy a proteger a los usuarios y consumidores, porque son la misma cosa. Pudieron desarrollarse el mercado interno porque tuvieron consumidores, porque lograron mejores sueldos, porque hubo trabajo. Tienen que entender que este mercado interno, sobre todo en épocas de guerras comerciales profundas, como la que están instaladas en el mundo y se avecinan, es necesario más que nunca cuidar el mercado interno. Pero también le dije al secretario de Comercio que si no acomodan el precio de la yerba a un precio razonable, vamos a autorizar que se importe yerba para que la gente tome mate como es posible. Y esto lo digo porque si no, sinceramente, corremos el riesgo como país de repetir experiencias frustradas, donde no existía, otros gobernantes, pueden ser Irigoyen, puede ser Perón, puede ser, en fin, protegieron la industria nacional y esto no fue entendido y finalmente fracasaron procesos históricos que de haber avanzado, y estoy hablando hasta de Rosas, les diría, si me voy un poquito más atrás, Julián, para vos, para Julián Álvarez, sí, el problema fundamental era si nuestras materias primas del interior salían sin hilar, sin hacer la talabartería y se hacían como finalmente, después de Caseros, se comenzaron a hacer, exportadores de materias primas para devolverlas industrializadas de otros países. Esto fue lo que pasó. Fue una guerra de secesión al revés. Allá ganaron los del norte, acá ganaron los del sur. Así no fue. Pero bueno, quiero contarles todo esto para que sepan que uno está lidiando todo al mismo tiempo y por si fuera poco con la línea 60, porque no te falta nada en esta Argentina y de todo te tenés que hacer cargo, porque además por ahí los que se tienen que hacer cargo de algunas cosas tampoco se hacen cargo y terminamos todos haciéndonos cargo. Yo quiero decirles finalmente que con petróleo, con yerba, con la 60 o con lo que sea, vamos a seguir trabajando incansablemente por la Argentina que él soñó. Lo único que lamento es que él no pueda, yo creo que algún lado está viendo, pero me gustaría que me estuviera mirando como hacía siempre ahora, porque él siempre soñó con recuperar YPF para el país, siempre.